Que la gracia del Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, amados hermanos. Estamos contentos y agradecidos con Dios por el hermoso privilegio que tenemos de poder transmitir por este medio y de poder juntos estudiar la poderosa palabra del Señor. En esta hora vamos a hablar acerca de un tema. Hemos estado siguiendo la secuencia de la apostasía. Queremos hablar ahora acerca de la murmuración en la apostasía, o podríamos decir la murmuración y la apostasía. La murmuración es parte de la apostasía. Y para eso vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Números capítulo número 11. Números 11, leemos en el verso número 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Átaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Átaba partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot. Hasta aquí la introducción de este pasaje. ¿Por qué leí este pasaje? Porque el pueblo de Israel es un pueblo con una característica muy peculiar. Como suele ser la característica del ser humano, viendo a Dios trabajar a su favor, es un pueblo que se comportaba de una manera muy interesante, en el sentido de un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo que le llevaba siempre la contraria a Dios. Y de esa manera podemos darnos cuenta de algo muy interesante. En Kibrot, ahí fue sepultado el pueblo codicioso. Recuérdese usted que cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel comenzó a tener una serie de situaciones, una serie de circunstancias en las que se vieron envueltos y pedían al Señor carne, de tal manera que esto ha sido un poco de historia o de referencia. Fíjese que ellos comenzaron a pedir carne y comenzaron a pedir comida, alimento, agua. Pero lo interesante es que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, cuando fueron llevados hasta el monte Sinaí, es cuando comienza a manifestarse este tipo de situaciones. ¿Por qué no fue inmediatamente cuando salieron de Egipto? Porque Israel salió de Egipto, rodeó el Mar Rojo y estuvo aproximadamente casi 45 días, según datos históricos, estuvo casi 45 días en el desierto, pero en la orilla del Mar Rojo. Entonces llama mucho la atención por qué no pidieron ellos alimento, si obviamente habían salido con pocos recursos. Salieron con oro de los egipcios, con plata y posiblemente alguno que otro comestible, pero para mantenerse un grupo tan grande durante 45 días, eso era algo curioso, ¿no? Porque cuando llegan al monte Sinaí ya han transcurrido aproximadamente 50 días. Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque no pedían ellos comida, porque obviamente estaban a la orilla del Mar Rojo, en ese lugar que se llama Haserot. En esa provincia, en esa región, era un pueblo que estaba a las orillas del Mar Rojo. Entonces, eso nos hace pensar que el pueblo de Israel, pues,
la mayoría del pueblo de Israel tenían de alguna manera la habilidad y se dedicaron a la pesca. Y entonces obviamente no tenían problema de alimentación, pues estaban a la orilla y si había de alguna manera también podían satisfacer el agua, el hambre. Y obviamente, porque suena curioso que en ese tiempo Israel no pida sustento. ¿Cómo lo comprobamos? Porque después comienzan a pedir que tienen hambre y Dios les da maná. Luego tienen deseos de carne y Dios les da las codornices. Entonces Dios, de alguna manera, está interviniendo con ellos. Y de alguna forma, Dios va creando la atmósfera para que a medida que se van introduciendo al desierto y cada vez más profundo, comienzan a depender de Dios, ya no del mar, ya no de la fuente natural, sino ahora comienzan a depender de Dios. Y esto es lo interesante, porque en Dios, muchas veces cuando venimos al Señor, Él de alguna manera permite que subsistamos solo en una forma figurativa, de la pesca, de cosas que están a nuestro alcance, y entonces pasamos algún tiempo en Dios, pero de esa manera. Pero a medida que Dios quiere enseñarnos y a medida que Dios comienza a llamarnos, nos comienza a atraer, nos comienza a llamar, porque el monte Sinaí representa la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios nos acerca a su presencia, nos introduce adentro, prácticamente comenzamos. ¿Cuál es la idea? Dejar de depender de las cosas seculares para comenzar a depender única y exclusivamente de Dios. Y esto es lo bonito y lo glorioso de esto, que Dios nos llama no para dejarnos varados en el camino, ni matarnos de hambre, mucho menos. Dios nos llama para acercarnos a Él, porque ahí el Señor va a mostrarnos algunas cosas que son muy, muy interesantes. Y aquí quiero que anote en Hazerot, o Hazerot, que significa patio. Traducido del hebreo significa un patio, pero no un patio abierto, sino un patio cercado. Figurativamente como el patio de una casa. Muchas de las casas tienen patios, pero este patio está rodeado por una cerca, por una barda, etc. A eso se refiere Hazerot, un patio cercado. ¿Por qué hacemos referencia a ello? Porque fue en Hazerot, verso 1 del capítulo 12, donde María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Note que aquí el problema es la cuñada. A Moisés había tomado una mujer cusita, conocemos su nombre después como Séfora. Él había tomado, y esto es lo interesante, porque quien eligió vivir con la mujer cusita era Moisés. Y entonces Aarón y María tomaron excusa para comenzar a murmurar. Y aquí es donde comienzan los problemas. La murmuración lo que provoca es muerte. Cuando gente se levanta murmurando, con razón dice la palabra del Señor, que hagamos todo sin murmuraciones. Porque el que murmura, lo único que está trayendo son problemas a su vida. ¿Qué es murmurar? Murmurar es hacer comentarios en algo que yo no estoy de acuerdo. Pero no solamente en hacer un comentario, sino siempre y sencillamente la persona que murmura busca una excusa para difamar, destruir la imagen
de una persona. ¿Qué necesidad había de que la mujer cusita fuera la excusa para que María y Aarón se levantaran contra Moisés? Note que la excusa es la esposa. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y he aquí, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Quiero que note lo interesante de los versos. Dios hablaba con Moisés, pero también hablaba, según el versículo, hablaba con Aarón y hablaba con María. Y ellos asumieron que desde el simple hecho de que Dios hablase con ellos, ellos tenían todo el derecho para difamar al siervo Moisés. Quizá lo hicieron porque se les olvidó que, además de ser su hermano, era un siervo de Dios. Y para todos los que tenemos la bendición de servirle a Dios, pero creo que todos los pastores tenemos familia. Y ahí está el problema. Son contados con los dedos las familias, los miembros de las familias que respetan el ministerio que Dios le ha dado a cierto hombre o a cierta mujer. La mayoría de los familiares se les olvida que, además de ser familia, Dios le ha dado un ministerio a esta persona. Y entonces ahí es donde comienzan los problemas, porque los familiares, por lo mismo de ser familiares, se les olvida que hay un siervo de Dios y comienzan a faltarle al respeto. Comienzan, hermano, abusivamente a tratarlo y a tratar de difamarlo, porque por el simple hecho de ser familia, se les olvida que tiene un ministerio que Dios le ha encomendado. Eso fue exactamente lo que le pasó a María y a Aarón. Se les olvidó que había un siervo llamado Moisés, que era su hermano, sí, pero no por el hecho de ser su hermano debían faltarle al respeto. Yo no sé cómo se referirían a la esposa de Moisés. Al final, Séfora, con quien vivía, era con Moisés, no con Aarón ni con María. Pero me llama la atención, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Acaso no ha hablado también por nosotros? Sí. Y hay gente, en una segunda parte, hay gente que se le olvida, hermano, que por el hecho de que también están sirviendo a Dios, pueden hacer del ministerio lo que bien se les ocurra, faltando así a la autoridad, faltando así al respeto que necesita o que debe tener para todo hombre que le sirve a Dios. Y en esa perspectiva Dios lo oyó y los llamó. Y le dijo a María y a Aarón que salieran del tabernáculo, lo cual ellos hicieron. Quizás pensaron ellos de que iban a recibir quizás un nombramiento extra. Quizás le iban a quitar el ministerio a Moisés y se lo iban a dar a Aarón o tal vez a María. El hecho que Dios hable con alguien, el hecho de que Dios le dé ciertos dones a algunas personas, no significa que pueden pasarse sobre la autoridad que Dios ha decretado. En cada ministerio, en cada iglesia, Dios ha levantado un hombre como responsable y con el llamado de Dios. Y muchos de los que están en la congregación, aunque posean dones o ministerios, deben estar sujetos a ese ministerio.
a esa persona. No porque sea una pleitesía, sino porque es el orden establecido por Dios. ¿Qué le sucedió a María? Quedó leprosa. La lepra es tipo del pecado. Cuando una persona murmura, lo que trae a su vida es maldición. Cuando una persona murmura, lo que trae a su vida es destrucción. La lepra en el antiguo pacto era considerada una enfermedad de maldición. ¿Sabe por qué? Porque la lepra tiene la característica de destruir el cuerpo. Personas que han padecido esa enfermedad, que han perdido partes de sus cuerpos, dedos, nariz, etcétera. Es una enfermedad degenerativa que produce la necropsia de las células. Eso hace que las células se pudran, se pierdan, se mueran y han llegado a perder miembros del cuerpo. De tal manera, ella quedó blanca como la nieve, pero en el sentido de la lepra. La lepra la inundó. Lo peligroso de la murmuración, que no solamente la hacen, sino que contamina un montón. Hay sinnúmero de congregaciones donde están contaminadas porque a alguien se le ocurrió difamar, y mayormente difamar a la autoridad, en este caso a un pastor. Lo que tradicionalmente ocurre. Solo por ponerle un ejemplo, cuando hay familia involucrada en el ministerio, lo primero que quieren hacer es fiscalizar a la familia del pastor. Era lo que estaba pasando ahí. ¿Qué les importaba a ellos lo que hiciera o el trato que tuviera Séfora con Moisés? Si al final ellos eran esposos, no tenían por qué inmiscuirse. Pero repito, cuando hay murmuraciones y comenzaron a difamar, poner en duda el ministerio de Moisés. Es cuando la familia quiere fiscalizar al pastor, a la familia, ¿verdad? Y generalmente se da en el asunto de las finanzas. El pastor en qué usará los diezmos, ¿verdad? Y lo hacen a manera de comentario, pero como lleva murmuración, lleva difamación. Y los que están escuchando luego se comienzan a contaminar y decir, no, de veras, saber en qué utilizarán los diezmos el pastor, ¿verdad? Y de esa manera comienza la difamación. Usted dirá, pero eso es trivial. No, hermano. Solo estoy poniendo un ejemplo. La murmuración es cancerígena. Mire, contamina a un montón de personas. La contaminación. La murmuración. Por eso dice la Biblia, no murmuréis. Cuando usted no esté de acuerdo en algo, es mejor que usted lo platique. Y si usted no está de acuerdo con la autoridad que tiene, bueno es que usted lo platique, pero nunca murmure, porque usted no sabe la maldición que puede llevarse encima. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo? Que la gente hace y nunca pide perdón. Y creen que eso pasó, ya todo está disculpado, no hay problema. Gloria sea el nombre del Señor. Ayer tuve la experiencia, solo lo comento, ayer tuve la experiencia, visitamos con mi esposa a una persona que había sido parte de la congregación. Por asuntos que ignoramos realmente a ciencia cierta, porque se retiró, no lo sabemos. Pero el asunto fue que se retiró de la congregación. Eso no es de extrañar, mucha gente se ha retirado. Pero ¿sabe qué me llamó mi atención?
que fuimos con mi esposa para orar, tomando el versículo de la palabra del Señor que dice que no devolvamos mal por mal, sino que debemos devolver bien por mal. Pero, ¿cuál fue lo que a mí me extrañó? Que esta persona, cuando nosotros le visitamos, lo primerito que nos dijo fue que nos pedía perdón, tanto a mi esposa como a mí, como a mi familia. Y digo yo, si nos pidió perdón, digo, qué grosería no diría. Y yo he tenido la experiencia de mucha gente que ha estado en la congregación, les entra el berrinche y se van. Y lo peor, que lo difaman a uno, se van hablando de uno. Y por cosas de la vida, regresan otra vez a la congregación. Pero a mí me sorprendió, le dije a mi esposa, wow, digo, qué tremendo, qué experiencia. Es la persona en mis 41 años de ministerio, es la primera persona que a mí me ha dicho, pastor, perdóneme. Me asombró. Yo veo gente, hermano, que se han ido de las congregaciones y han hablado. Porque mire, que se va de una congregación, no vaya usted a creer que se va hablando cosas lindas del pastor. Porque a la otra iglesia donde fuera le diría, bueno, si tan buenas cosas habla usted del pastor, ¿por qué se salió? Generalmente se van hablando mal del pastor. Y sentí hablar de esto de la murmuración porque, hermano, han hecho estragos. Cuando usted haya murmurado de una persona, cuando usted haya hablado de una persona, máxime de un siervo de Dios, pídale perdón. Es la forma de sanarse. La forma de sanar su espíritu, pidiendo perdón. Esto es relativamente como por ejemplo el asunto de los matrimonios. El hombre trata mal a su mujer, la hace llorar, la trató mal, le dijo un montón de cosas, ¿verdad? Y se disgustan. Pero como en la noche ya hasta duermen juntos. Creen que el haber tenido intimidad y el haber dormido juntos, creen que ya está todo solucionado. No, eso es lo que usted cree, no es cierto. Hasta que usted no pida perdón, la cosa se soluciona. Porque si usted no pide perdón, el asunto sigue pendiente. Entonces, lo mismo sucede. María y Aarón, en vez de ensoberbecerse, lo que debieron haber hecho es llegar con su hermano. Le hubieran pedido perdón, Señor, mira, perdónanos. Se nos fue la mano. ¿Cómo lo dice? Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. En el versículo 11, dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ahora están reconociendo que habían hecho mal. A eso se refiere la palabra. No murmure, porque no hay que murmurar. Pero si por alguna razón la lengua le fue a usted más pesada que su inteligencia y habló lo que no debía, pida perdón, porque el perdón le traerá sanidad. Oiga lo que le estoy diciendo. Usted puede decirse, no, ya las cosas se arreglaron, yo no necesito eso. Tenga cuidado. Porque Dios dice, y Dios oyó. Dios escuchó. Y pareciera como que eso ya quedó disculpado. No. El Dios de la Biblia es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y es interesante lo que sucede en este asunto acerca de la murmuración. Y mire,
En el capítulo 20 de Números, verso 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades Barnea, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. María no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque el juicio había caído sobre de ella. Y por intercesión de Moisés, Dios le levantó la sanción. Pero ella no pudo entrar a la tierra prometida. Gloria sea el nombre del Señor. Mucha gente, hermano, ha estado en peligro. Cades significa santo. ¿Se recuerda usted? Sin santidad nadie verá al Señor. Sea el nombre del Señor bendito. Y ahí es donde tenemos que comenzar a ver algunas cosas que son muy interesantes, muy interesantes. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Dios le estaba dando una lección al pueblo de Israel. Los llevó a Cades Barnea. Cades era la frontera para ingresar a Canaán. Estaba en la frontera. Ahí en Cades acabamos de leer que María murió. Estaba a metros de la frontera de la tierra prometida, pero no pudo entrar. Murió en Cades. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Tampoco pudo entrar Moisés. Tampoco pudo entrar Aarón. Gloria a Dios. Porque cuando el pueblo se ensoberbeció, el Señor le dijo claramente a Moisés y a Aarón, a los dos: háblale a la roca. Pero Moisés, en vez de hablarle, golpeó la roca 2 veces con su vara. Y eso le costó no entrar a la tierra prometida. Y Aarón lo mismo. Aarón muere en el monte Hor. Y Dios lo llevó hacia ese lugar. Aquí hay un dato muy curioso. Que cuando muere Aarón, él murió en el monte Hor, no bajó. Subió Aarón, Eleazar, el hijo de Aarón, y Moisés. Y cuando regresaron de la cumbre, solo venía Eleazar y Moisés. Aarón se quedó allá arriba, ahí murió. Me llama la atención poderosamente que, recuérdese usted que Aarón admitió que se habían equivocado, no María. Gloria a Dios. María fue sancionada con la lepra y murió en Cades. Aarón reconoció, pero no le hablaron a la roca, sino la golpearon. En este caso Moisés fue el que la golpeó, pero la orden era específica. Y Dios permitió que Aarón fuera muerto en Hor. Pero fue en Hor. ¿Y por qué llevaron a Eleazar? Porque le quitaron las vestiduras, lo desnudaron para quitarle las vestiduras sacerdotales. Y Dios le dijo a Moisés: dáselas a Eleazar.
hijo de Aarón. Él continuará el ministerio. Y su padre fue muerto. Hay mucho hombre de Dios que le ha estado fallando a Dios. Y que dicen que no les pasa nada. Y como no les pasa nada, siguen en las mismas. Y siguen practicando su pecado, su abominación. Y como no les sucede nada, es que hay una situación. Este hombre o mujer, si fue llamado directamente de parte de Dios, le dieron un traje ministerial. Le dieron vestiduras sacerdotales. Pero cuando Dios decida desnudarlo y se las quite, usted va a enfrentar a un Dios grande, lento para la ira, grande en misericordia, pero un Dios que es fuego consumidor. Y ahí es donde mucha gente ha fallado. Creen que Dios no está al tanto de eso. No es cierto. Hay vestiduras sacerdotales. Porque mire, no podía ser juzgado inmediatamente poseyendo las vestiduras sacerdotales como sumo sacerdote. Recuérdese que Aarón era el sumo pontífice, era el sumo sacerdote. Le tuvieron que quitar las vestiduras y entonces murió. No murió vestido, murió hasta que le quitaron las vestiduras. Este tipo de hombres y mujeres que andan falseando y que andan en pecado, ministrando, todo es que los desnude, todo es que les quiten el traje sacerdotal, las vestiduras sacerdotales. Entonces enfrentarán el juicio de un Dios severo. Ya que no quisieron el amor de un Dios misericordioso, van a recibir o a enfrentar el juicio de un Dios severo. Se lo estoy mostrando con la Biblia para que usted mire, pues, de que esto es una realidad. Aún Moisés, con todo lo que Moisés hizo, no pudo entrar. Es que Dios tiene órdenes específicas. Gloria sea el nombre del Señor. Pero aquí la clave es el arrepentimiento. No murmuréis. Pero si alguno ha murmurado, tiempo tiene para pedir perdón. El perdón libera. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire, la verdad libera, hermano. Yo les he enseñado eso a mi familia últimamente. La verdad libera. ¿Verdad? Antes dejaba yo mi fruta en la refri o alguna cosa, hermano. Y luego yo preguntaba quién se la había comido. Nadie fue. Nadie fue. Yo les digo, pero muchacha, la verdad libera. ¿Para qué va a andar con mentiras? ¿Para qué va a andar con tanta cosa? La verdad. Y conoceréis la verdad libera. Ahora cuando pregunto, ¿quién se comió mi fruta? Yo fui, me dice. Así descaradamente, ¿va? O sea, también, pero iba. Así descaradamente. Yo fui, dice. Digo yo. Solo le pongo un ejemplo. La verdad libera. Cuando usted haga algo, ¿usted quién lo hizo? Yo fui. ¿Por qué? Porque le dio la gana, porque era rebelde, porque no busque excusas. Cuando llegue tarde a un culto, no se inventen mentiras, no sé, ¿para qué anda con tapujos, pues, hombre? ¿Y por qué llegó tarde al culto? Me levanté tarde. Ya me volví tan aragán o aragana. Ya no me dan, ya mire, deberían orar por mí, ya no tengo ganas de ir al culto. ¿Usted? La verdad libera. ¿Y quién le va a decir algo a usted si usted usa la verdad? ¿Y por qué vino tarde? Porque me levanté tarde. Pero no lo hice así en el chance, ¿va? En la iglesia sí. Porque en la iglesia todo aguanta, pero
Bueno, que le pregunte al jefe, ¿y usted por qué está viniendo tarde? Que me dio la gana. Pero se va a quedar sin trabajo. Que me quedo sin trabajo. No importa a mí. No lo haría. Para el trabajo madruga. Pero para con Dios, que como es Dios. Además, no se mira. Dicen que viene y que viene, pero no viene. Pero va a venir. Va a venir, hermano. ¿No se ha preguntado usted? Ya voy soltando el ancla. ¿No se ha preguntado usted por qué hay tanto cristiano que lleva años, años y años en el Evangelio? Y hermano, y no pasa de maceta de patio. Lo mismo. Lo único que más viejo va. O más vieja. Ya los años pasaron. Ya envejeció, y hasta se arrugó, se echa la tortuga encima porque la tortuga, la crema tortuga le quita las arrugas, 2 tortugas enteras hechas y las que eran patas de gallo ya son de avestruz y es lo único que ha cambiado, pero su vida espiritual no crece. ¿Ha visto esa gente así? Y han pasado los años. Y es lo mismo. No han crecido espiritualmente. No han mejorado. ¿A qué se debe? Bueno, aquí hay algo muy tremendo que le quiero enseñar. El Señor le había dicho al pueblo que les había entregado la tierra prometida. Y esto es muy significativo. En el capítulo 13, mire lo que dice, verso 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. La tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Aquí me surge una pregunta. Si Dios les estaba dando la tierra de Canaán, ¿qué sentido tenía que mandaran espías a reconocer la tierra? Entonces, si vemos el texto literal, entonces no fue orden de Dios, sino ha de haber sido sugerencia del mismo pueblo. Mandemos espías a investigar. ¿Sabe por qué? Porque si Dios les había entregado la tierra, la tenían que tomar por fe. Todo lo que es de Dios y todo lo que Dios nos ha dado es por fe. ¿Y cómo hay que tomarlo? Por la fe. Pero como hay gente, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, los tomases. Hay gente que necesita ver para creer, pero en Dios no funciona. En Dios es creer. Y usted sabe que mandaron a los espías, 2 de acuerdo, Caleb y Josué, y los demás en desacuerdo. El pueblo murmuró, el pueblo lloró, el pueblo pataleó, hizo un gran berrinche. Entonces mire lo que dice el capítulo 14, versículo 25. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. Gloria a Dios. ¿No Dios los había sacado con mano fuerte para llevarlos al desierto, al monte Sinaí, a la presencia de Dios, y luego entrar a Canaán? Pero como no creyeron y fueron a reconocer 40 días, el Señor les dijo, por cada día van a dilatar 1 año.
y anduvieron dando vueltas 40 años en el desierto. Ahora Dios les dice, volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Cuando una persona no tiene fe y no quiere vivir para Dios, entonces Dios la regresa al mismo lugar, a Serot, de donde empezó. Eso explica por qué lo que le dije, hay tanta gente, hermano. Pasan los años, lo único que están es más viejos, pero no han crecido ni siquiera una pizca en su espiritualidad. ¿Sabe por qué? Porque regresaron otra vez a Serot, al desierto, camino al desierto, en retrospectiva, otra vez al mismo lugar. ¿Y no de allá venían, pues? Y Dios les dice, levántense y vuelven otra vez al Mar Rojo, al camino, a Serot. Ya que no quieren avanzar, se quedarán en el letargo. Si tú no caminas y avanzas en Dios, te quedarás en Aserot dando vueltas en el patio. Y no saldrás de ahí. Y lo único que podrás experimentar será la muerte. Gloria a Dios. 40 años. A los 38 años regresaron otra vez a Cades Barnea, a la santidad, al santo. Y ahí murió María. En Dios se deben hacer las cosas como Dios dice que se deben hacer, no como uno cree que deben hacerse. Y eso explica entonces por qué mucha gente no pasa de lo mismo. Porque en vez de entrar a la tierra de Canaán, regresaron a Aserot, orilla del Mar Rojo, a seguir dependiendo de las cosas materiales, a seguir otra vez viviendo del pescado, a seguir viviendo de las cosas materiales, ¿verdad? Como tiene trabajo, entonces no necesita nada porque tiene trabajo material, ¿verdad? Media vez tenga trabajo y comida para comer, ¿qué le importa lo demás? ¿Y Canaán? ¿Y la tierra prometida? ¿Y lo que Dios te ofreció? ¿Y te sacó del Egipto para llevarte a Canaán? Sí, pero mejor se quedan en Aserot. Ya no están en Egipto. Y con esto termino. Son de esos hermanos, que ni son buenos mundanos, ni son buenos cristianos. Y de este tipo de personas, cuando deciden chupar, ya chupa con culpa. Antes de conocer a Dios se aventaba los litros y los galones que pudiera. Hoy en Dios, por lo que conoce, y decide irse otra vez a dar sus colazos, ahora ya toma, ahora ya bebe licor con culpa. Antes era adúltero y todo, fornicario, no tenía ninguna conciencia. Después de haber conocido la verdad, ya peca con culpa. No están ni en Egipto, y mucho menos en Canaán. Se quedaron en el desierto, en Aserot. ¿Y qué es mejor? ¿Avanzar, entrar a la tierra de Canaán con Dios o con su varita de pescar para agarrar los peces y pasar viviendo el tiempo que sea necesario? Así es como mucho hermano está metido en su chalupa con su caña de pescar. Media vez hayan peces, no hay problema. Por eso que muchas personas no han avanzado en su vida espiritual. Y por eso que mucha gente
de volver al principio con Dios. Esto es muy interesante, porque de nosotros depende si avanzamos o nos estancamos y no hay manera de salir de ahí. Acerot es patio, ya dije, patio cercado. Al final, es una cárcel. ¿Verdad? Porque no hay libertad para moverse. Me refiero pues en el perímetro, porque los que están encarcelados, los que están presos, se pueden mover en todo el recinto de la cárcel, pero no son libres. Igual es la persona que está en Acerot, se puede mover dentro del recinto, pero no es libre. No puede avanzar allá. No puede llegar a lo que Dios le dijo. No puede experimentar a un Dios vivo. Por eso es que hay tanta gente carnal que ve las cosas con sus ojos materiales. Y con Dios hay que ver las cosas espirituales. Que Dios le bendiga, hermano, en el nombre de Jesús. Y que la gracia del Señor nos haga entender que debemos avanzar. En el nombre del Señor. Será hasta una próxima con el favor del Señor. Que el Señor le bendiga.